Señoras y señores, buenos días. Bienvenidos a País 2024, el programa de las elecciones. Tenemos un programa en el día de hoy que se puede decir especial y no es cliché. Es especial porque quise tratar con mis dos distinguidos y estimados invitados un tema que dentro del Partido de la Liberación Dominicana para mí reviste mucho interés y es el papel que va a desempeñar Francisco Domínguez Brito en este proceso previo a las elecciones para llegar hasta 2024 en buena posición por parte de ese partido. Como sabemos, Francisco Domínguez Brito obtuvo la segunda posición dentro de la consulta que hizo el Partido de la Liberación Dominicana el día 16 de octubre pasado. Entonces, hoy recibo desde el PLD, desde el equipo táctico, el equipo inteligente de Francisco Domínguez Brito, a Charlie Núñez y a Guarocuya Félix, a quienes doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar acá los dos. No, muchas gracias a ti. Gracias, Gregory. Lo inteligente es él. Eso digo yo de Charlie. Entonces, si el inteligente es él, voy a comenzar a preguntarle a Guarocuya, ¿qué ha sido para ti, junto a un equipo también de personas inteligentes, haber trabajado durante más de un año en un trajín muy sólido, muy fuerte, muy agotador, lo que significó todo ese tiempo previo al 16 de octubre? Yo te diría que quien podría responder mejor esa pregunta es Charlie. Lo digo ahora con inteligencia. No, con honestidad, sí, con Ya. honestidad y con inteligencia que Charlie me otorga. En el sentido de Charlie fue el director ejecutivo de la campaña y tiene una responsabilidad que implicaba desde lo estratégico a lo territorial. Y por lo tanto, eso le daba una transversalidad en el proyecto de la candidatura de Francisco, que yo creo que dio una experiencia muy positiva. Te voy a hablar de la mía, ¿no? Ya, ¿y qué área a propósito? Claro, con Charlie las políticas, las preguntas más políticas van hacia él. No, también puede hacerlo igual. Quiere decir, lo que pasa es que jugábamos diferentes roles. Te lo decía, no, en el sentido de la capacidad y de la responsabilidad de coordinar diferentes equipos que tenía Charlie en ese sentido, y me parece que ese es momento como de decirlo, ¿no? De qué rol jugaba cada quien. ¿Cómo se en ese armó, aspecto, Charlie, ¿no? esa inteligente maquinaria? Porque ustedes trabajaron de manera muy organizada. Sí, definitivamente yo diría que fue el equipo que más organización mantuvo durante todo el proceso. Ahí no había detalles que se escaparan. Y la verdad es que este es un programa para mí un poquito incómodo porque yo siento una gran admiración por Guarocuya y sé que él fue responsable en gran parte de muchas de las cosas que ahí se hacían. Trabajamos en equipo y logramos realmente, bueno, el resultado te dice por sí solo. A nosotros se nos señalaba que estábamos en un lejano tercer lugar, sabíamos la posición que estábamos y el resultado está ahí, producto de la organización, de un gran equipo, y como tú dices, vamos a llamar inteligencia, pero sí enfocando los detalles. ¿Qué papel te correspondió a ti, Guarocuya, en ese equipo? Mira, vamos a decir que de manera rimbombante, porque en la vida real no es tan así, pero era el director le llamamos directores a las diferentes áreas del equipo de la parte de estrategia, pero piensa que la parte de estrategia no la conforma una persona, sino que la conforma un equipo de personas. Y sobre todo un equipo de personas con experiencia política. En ese equipo de estrategia estaba Charlie como director de la campaña, pero estaba Margarita Pimentel como la jefe de la campaña, estaba el mismo Francisco como candidato, los miembros del comité político que apoyaron a Francisco, y el equipo de estrategia se encarga fundamentalmente de eso. Primero de que haya una estrategia y luego que se ejecute la estrategia. Tú sabes que hay una brecha, ¿no? Entre el dicho y el hecho hay un trecho. Ya. Y yo diría que el reto grande no es tanto elaborar una estrategia, que sí lo es, sino ponerla en práctica. Yo creo que lo que acaba de decir Charlie es parte de que Francisco se haya consolidado al interior de la organización como
un liderazgo maduro y a tomar en consideración, no solo dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, sino incluso fuera del Partido de la Liberación Dominicana. Y se debe en gran medida a ese trabajo organizado, enfocado, y no exento también de riesgos y de errores. Es decir, los equipos humanos somos perfectibles, no somos perfectos. ¿Qué papel jugó la disciplina en el día a día de ustedes y en el éxito que tuvieron, que si bien no ocuparon el primer lugar, pero sin enumerar detalles, el mismo Charlie lo ha mencionado, y era hasta en los sondeos que se hacían, algunos de ellos indicaban que ustedes estaban en otro lugar, no en el segundo? La disciplina, ¿qué tan importante fue? Es que sin disciplina tú no tienes ningún proyecto. O sea, yo creo que lo primero que debe marcar cualquier tipo de proyecto en la vida, incluyendo, por supuesto, un proyecto político, una candidatura, es la disciplina. Si tú no tienes disciplina, no puedes ordenar las acciones que tienes que hacer, tanto en el territorio como a nivel sectorial. Entonces, el tema de disciplina es transversal a todas las actividades que tú realizas. Evidentemente que tú no estás hablando de que es una guardia pretoriana y que se ejecuta como si fuera una precisión militar, porque recuérdate que una candidatura primero es voluntaria, y cuando tú te sumas a apoyar una candidatura también es voluntario. Hay mucho trabajo voluntario en este proceso, y en el caso de la candidatura de Francisco descansó mucho en trabajo voluntario. Charlie, el evento en sí tiene marcada una línea quizás hasta delgada en la presunción de que ustedes aprovecharon como organización política esa coyuntura para realizar una actividad formal, pero sin legalidad ante la Junta Central Electoral, que es el organismo que regula las elecciones. ¿Qué piensas de esas observaciones o críticas que se hacen ante esa situación? Es que no pudiéramos hablar de crítica. El Partido de la Liberación Dominicana tenía ya una realidad. Yo he escuchado desde otros partidos críticas ácidas que ustedes aprovecharon eso. Lo que pasa es que aquí hay tres fuerzas políticas en el escenario ahora mismo: PRM, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. Dos de ellas tenían candidatos. El PLD no tenía candidato y tenía que salir porque si no iba a ir en desventaja en un proceso electoral que viene. Esos son elementos que yo diría que a un futuro deberían tomar en cuenta. Desde el primer momento, yo en lo particular señalaba que como hay algunos estudios y decisiones de tipo mercadológico que tienen que tomar cada organización, el someter a todo el mundo a la misma rigurosidad no es bueno. Como no es bueno ahora, por ejemplo, está prohibida la publicidad, pero tú tienes un gobierno haciendo publicidad con un candidato. Entonces, la regla debe ser igual para todos. ¿Qué desventaja tenía el PLD? Al no tener un candidato tenía que escogerlo. Lo hizo, encontró una forma inteligente sin violentar la ley, porque el PLD no ha violentado la ley. Lo que establece la ley, el PLD lo va a cumplir ahora. ¿Cuándo? Cuando se llegue su momento, su fecha. No se ha violentado nada y sacó un candidato, porque ya es el candidato del PLD. Ustedes hicieron un activismo bastante evidente, todos. Es que fueron actividades internas y eso no está prohibido por la ley. O sea, se movilizaron todos los candidatos, fundamentalmente los tres principales, hicieron una gran movilidad interna, eso dinamizó el partido y favoreció la organización realmente, pero eso no está prohibido por la ley, la movilidad interna. Ya hoy día tenemos precandidato o candidato preclasificado, Abel Martínez. Ustedes como equipo y la cabeza de ese equipo, Francisco Domínguez Brito, ya internamente hay establecido el rol que junto con ustedes, le tocará desarrollar como responsabilidad formal dentro de la campaña del PLD con miras a 2024. Yo quiero que Baracuya diga su opinión, porque yo voy a decir la mía. Pienso que ya como equipo ya eso no existe. O sea, era una consulta interna, cada quien se definió con un proyecto determinado, pero ya ahora se habla del Partido de la Liberación Dominicana y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Ya no es el equipo tal y el otro equipo, aunque uno tenga su visión y piense determinadas cosas y simpatías de tipo personal,
Pero ya los equipos pasan a un segundo plano. Y eso no es un... En mi opinión, no sé qué. Muy Sí, interesante. correcto, no, es Y así. me sorprende escucharla, en el buen sentido de la palabra, me sorprende. ¿No es eso un desdoblamiento de ustedes como parte de, no es una acusación, como parte de equipo de Domínguez Brito, ese criterio, esa opinión que tú tienes de que ya es algo institucional, ya no estamos pendientes de alguna directriz que paute, marque o desee Domínguez Brito? Es que nosotros somos del PLD. Domínguez Brito es del PLD, Charlie Núñez del PLD, Guarocuya del PLD, Abel Martínez del PLD. Es el Partido de la Liberación Dominicana, tiene candidato, no es Domínguez Brito ni Abel. El equipo de Abel tiene un candidato, es del PLD, es el candidato de todos. Aunque tú no estuvieras en ese equipo originalmente, pues pensara que no, pero fue una decisión que se tomó. A ver, Gregory, yo creo que tus dos preguntas son interesantes. Lo primero es que el Partido de la Liberación Dominicana no ha violentado la legislación, porque nada prohíbe que tú puedas hacer una consulta. La consulta la puede hacer interna, la puede hacer abierta. Y el Partido de la Liberación Dominicana decidió hacer una consulta abierta para medir la simpatía que podían tener personas que aspirasen a ser candidatos. Fíjate que en todo momento se hablaron de aspirantes a una candidatura, pero no eran precandidatos en sí, porque la ley no lo permitía. Y por lo tanto, sí, nos movimos en el margen que nos permite la ley sin violentar la ley, en el sentido de que no se penaliza que tú puedas hacer consultas a la ciudadanía desde una organización política o desde un movimiento político, no solamente un partido. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana no tiene ningún tipo de, digamos, de actuación que pueda ser reñida con la propia legislación electoral o con la ley de partidos políticos o con la ley de regímenes electorales. Es decir, que se ha cumplido exactamente. Y fíjate que la sociedad incluso ha valorado el propio proceso del Partido de la Liberación Dominicana de consulta abierta que recién hemos finalizado. Lo segundo que te dice Charlie, el Partido de la Liberación Dominicana finalizó la consulta, salió un candidato y por lo tanto ya no hay equipo de Abel o equipo de Francisco o equipo de Margarita. Ya lo que hay o equipo de Luis o el equipo de Maritza, lo que hay es el Partido de la Liberación Dominicana. Y en ese sentido tú habrás visto quizá en las redes, porque ha sido más en redes y de hecho esa campaña que tú dices fue más de redes, del punto de vista publicitario, algún que otro programa de televisión donde tú podías hablar sobre la simpatía sobre un aspirante, pero después de pasado el proceso lo que se ha dado es la convergencia de los diferentes equipos de trabajo con los diferentes aspirantes que hoy en día conforman un solo equipo. Si tú revisas las redes estos días del Partido de la Liberación Dominicana, vas a ver que el equipo de coordinación, designado ahora por el candidato, está Margarita Pimentel, que fue la jefe de campaña de Francisco Domínguez Brito, pero está Johnny Pujol, que era el responsable de operaciones de la campaña de Abel Martínez, y por lo tanto ya forman un único equipo. Y así eso bajará en cascada los diferentes equipos. O tienen personas que en un determinado momento apoyaron a Francisco, como el caso de Juan Ariel Jiménez, y que forma parte, tiene la responsabilidad de la coordinación del equipo técnico de la candidatura del actual aspirante seleccionado para ratificarlo como candidato el próximo año, y al mismo tiempo forma parte del equipo de coordinación. Sí. Al mismo tiempo tiene a Simón Lizardo, que fue el jefe de campaña de Margarita Cedeño, exactamente en el mismo equipo. Es decir, ya es un equipo del Partido de la Liberación Dominicana. Ya hoy no tiene sentido hablar de aspirantes, sino del candidato que tiene potencialmente el Partido de la Liberación Dominicana. Como coordinador de esa campaña, Francisco Javier García. Así es. ¿Se estilaría o habría la posibilidad de que Francisco Domínguez Brito, por la posición que queda en la consulta de ustedes, se replique esos resultados, se replique ese resultado y pueda ser el candidato acompañante en la boleta como vicepresidente de Abel Martínez? Es una decisión, fíjate, dos cosas. Primero, es una decisión que se tomará en el momento que corresponda. Plantearse eso desde ahora no tiene ningún sentido.
Piensa que la candidatura a vicepresidente también se presta a alianzas potenciales que puede tener una organización política. Eso no lo sabemos. Todavía falta mucho trecho por andar para llegar a las elecciones del 2024. Entonces, yo no me atrevería, primero, tampoco a atar a un candidato a ninguna candidatura previa, aun sea una candidatura de un aspirante interno que en un momento pudo haber sido el propio potencial candidato. Entonces, eso habría que esperar el momento correspondiente. Creo que no sería sensato. ¿Qué responsabilidad de acción, Charlie, tiene Francisco Domínguez Brito en este momento en el PLD con respecto al proceso interno de trabajo que hay, donde ya, como bien Guarocuya describe quiénes son los componentes de la dirección central de campaña? ¿Qué posición o qué funciones tiene Domínguez Brito? No, déjame decirte, además, recordar que Francisco es miembro del comité político, hoy está en la dirección de estrategia del Partido de la Liberación Dominicana y no se ha conformado los equipos de campaña todavía. Es decir, ese fue un primer equipo que se hizo público, pero la dirección de campaña del Partido de la Liberación Dominicana no se ha conformado aún. No sabemos si estará con alguna función específica, todavía no se sabe quién estará en quién, dónde. Pues se definió el coordinador general de la campaña, que es Francisco Javier García, y está el jefe de gabinete, que es Johnny Pujols, y está también el encargado del equipo técnico, que es Juan Ariel, y Margarita Pimentel, como quien fue directora de campaña del equipo Francisco, y Simón estaría en un equipo de coordinación de integración, pero es lo único que se ha decidido hasta ahora. Voy a reiterar un tema a ustedes dos. Sí, claro, por Dios. Si algo sólido, concreto y consenso que con ese tema se tenía en el proceso de la consulta del PLD, es que por mucho la estructura más interesante, homogénea e identificada que había entre los candidatos, la tenía Francisco Domínguez Brito. Entonces, se desvanece eso como una cucharada de azúcar en una tinaja de agua, Charlie Núñez, porque tú diste la definición hace un ratito de que estaba diluida esa congregación de dirigentes que seguían y trabajaban con Domínguez Brito. Mira, yo no lo digo así, no lo planteo así, porque nosotros no estamos muertos, estamos ahí. El talento de uno y de otro no se ha ido a ninguna parte. Lo único que antes estaba al servicio de un equipo específico y ahora está al servicio del Partido de la Liberación Dominicana y su candidato. Ya sabrá la dirección de la campaña cómo lo utiliza, pero el equipo está ahí. Ya depende. El equipo de Domínguez Brito permanece. Es que nosotros... Tú dices que el equipo está ahí. Somos dirigentes. Te estoy tocando un tema que el televidente habrá dicho, pero y toda esa gente también organizada. Porque... Y lo van a dejar soltar así. Es como tener unos recibos, unos vales, unos valores financieros. Y, no, lo tiro a la cuneta y ya pasó el evento. No, mira, yo te voy a repetir una frase que repite mucho Danilo Medina, nuestro presidente del partido. El trabajo político, el trabajo que tú haces en política se acumula. Ya. La gente me pregunta, ahora que tú vas a aspirar a senador. Venía hablando con Charlie ahora de eso, de la capital. Porque la gente asume que como yo fui precandidato la otra vez, ya yo debo de seguir aspirando a senador. Entonces es un trabajo que se acumula, porque ya solo el hecho de que alguien te pregunte si tú vas a aspirar a ser senador o aspirar a ser precandidato a senador, es porque la gente retiene que tú hiciste un trabajo que iba en ese sentido. Pero una vez terminados los procesos internos, de contiendas internas, en un contexto democrático y además de una consulta abierta, no tiene sentido hablar de equipos, porque no estamos hablando de que el Partido de la Liberación Dominicana aquí tiene dos tendencias, o que tiene, claro que tú tienes mucha más coincidencia en una visión de la sociedad o de pensamiento. Yo la tengo más con Charlie probablemente que con otro compañero más la tiene contigo. Pero luego de ahí a tener y mantener como si fuesen aquellas tendencias que tenía en su momento el PRD, que eran tendencias que eran casi una federación de partidos políticos,
Eso en el Partido de la Liberación Dominicana no es exactamente la práctica. Y fíjate que cuando ha habido una práctica en ese sentido hemos terminado mal. Porque ¿a qué termina eso? Eso lleva a qué lleva? A divisiones. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que aprender la lección del pasado muy reciente. Hemos tenido una división en el Partido de la Liberación Dominicana en el pasado reciente. Entonces no podemos volver a repetir ese tipo de experiencia. Pero yo voy a mencionar un hecho que no que contradice. Bueno, lo que te quiero decir es Ajá. el trabajo político se acumula. Ya el futuro dirá si Francisco aspirará a futuro, si no aspira. Las circunstancias muchas veces son las que determinan. El hecho real, concreto, es que ya el Partido de la Liberación Dominicana tiene un aspirante que fue seleccionado y va a ser ratificado como su candidato. Y por lo tanto, todas las fuerzas que tenemos que unificarla en torno al candidato del partido. Esa es Muy la bien, realidad. sí. Sí, ¿Quieres decir yo algo? quiero hacerte un señalamiento, pues yo pienso que a lo mejor, viendo la inquietud de tu pregunta, me da la sensación que buscando una respuesta, lo que es hijo de un vicio de los medios de comunicación históricamente, que aquí se tiene por costumbre que cuando alguien apoya a un candidato determinado, esa persona es de fulano de tal, es de la tendencia, es de la... Históricamente se ha visto así, sin embargo eso no tiene necesariamente que ser de esa manera. Es decir, yo puedo apoyar a un candidato sin que necesariamente mañana me estén diciendo, él es de la gente de fulano de tal. Porque es que no, cuando tú asumes un compromiso con un candidato, no le estás entregando el cuerpo y el alma. Sin embargo, hay un hecho aislado, vamos a calificarlo así, que se ha producido esta semana. Una persona de mucho arraigo, precisamente en Santiago, Julio César Valentín, evidentemente si Francisco Domínguez Brito hubiera sido el que se lleva el palmarés el 16 de octubre, estuviera, uno piensa desde lejos, dentro del PLD. Hoy no está en el PLD porque otro candidato, otra persona es el candidato. Entonces ahí es que es un ejemplo de algo que contradice a lo expuesto con ustedes en la práctica. Todo lo contrario, tú Reafirma. acabas de darnos la razón. Ok, muy bien. Acabas de darnos la razón. Ok, ¿cómo? Precisamente las diferencias que pueden generarse en un proceso de aspiraciones a candidatura a cualquier nivel. En este caso era una aspiración para ser candidato de un partido que es uno de los partidos mayoritarios, si no el partido mayoritario es República Dominicana en este momento. ¿Qué es lo que queremos evitar con un comportamiento como el que te estamos diciendo? Ya tenemos un candidato en el partido. Que es loable lo que ustedes plantean. Pero es que lo ha planteado Francisco el primer día. Ya. Y lo planteó Francisco y además hizo reunión con Abel para eso. Es decir, ya. Pero él tampoco puede rechazar que lo sigan internamente, aunque el candidato sea otro. A ver, pero si alguien simpatiza, yo no quiero poner a Francisco, si alguien simpatiza por mí, para que yo sea senador, Ya. o sea candidato a senador o precandidato, Muy bien. ¿qué control tengo yo de eso? La lectura o lo que significa, lo equivocado que estoy con lo que pensé de lo que significa la salida de Valentín. No, lo que tu pregunta sobre la salida de Julio César ratifica el comportamiento nuestro como equipo que en un momento determinado entendía que tenía que apoyar una candidatura y articulamos una candidatura y se le dio contenido, un discurso y además una propuesta de país, una visión de lo que nosotros entendíamos que debía hacerse desde nuestra organización. No ganamos. ¿Qué tú haces? En un contexto democrático, apoyas al que gana, esas son las reglas del juego. Ahora tú Pero él no lo hizo. Bueno, ahora voy. Individualmente, tú tienes el derecho de decidir si tú apoyas a alguien o no, o si apoyas una organización o no, o si tú entiendes que esa organización ya no te representa. Y eso es una decisión muy personal. Y yo no me atrevería aquí a dar una respuesta por Julio César, porque él dio su respuesta y él la dio en el momento que yo podría aceptar o no, como Guarocuya, pero esa es su respuesta, la que él dio precisamente en el discurso que dio y en la comunicación que envió justificando su decisión. Pero ya es una posición individual, no colectiva. Ahora, yo sí te garantizo a ti que si las cosas fueran como tú planteas, Francisco no quería que Valentín se fuera. Si fuese así, Valentín estuviera ahí porque Francisco le iba a pedir, no, quédate. Y haz lo que estamos haciendo
el Efectivamente. PLD, Claro, ser claro, uno. por supuesto, y esa ha sido la posición, digamos, de todos. Los que estuvimos y los que no estuvimos. Ya. Es decir, ya hoy en día eso no tiene sentido si estuviste o no, ya hoy es el partido. No les pido que hablen por Francisco Domínguez Brito, como si fuesen quienes tienen la voz de él prestada, pero por el modo de trabajar política que ustedes han desarrollado junto a él en estos últimos tiempos, ¿cuál piensan ustedes es el ánimo, la disposición, el entusiasmo, el enfoque de él, ya que no hay decidida todavía responsabilidades en cuanto a él se refiere, pero la disposición de él en cuanto a hacer cosas que haya que hacer a partir de ahora? No sé, la pregunta quedó a cualquiera, pero no, Francisco está en la mejor disposición de integrarse a trabajar. Siempre hay una situación, si te lo demandan, porque quien va a dirigir la campaña no es Francisco. Ahora le van a pedir a Francisco, yo te necesito aquí, en el medio, en el palo alto, y él decide en función de lo que él entiende que él es y su respeto a la persona. Él le dirá, mira, a mí la verdad que yo le tengo pánico a la altura y no me voy a poner a esa altura del palo. Yo prefiero estar aquí en algo bajito. Pero ya eso es la conversación entre la campaña y la figura. ¿Tienes tu responsabilidad asignada o aún? No. Te digo que Está todavía muy temprano no se han todavía. conformado los No se- equipos y yo dependo de lo que se me plantea, al igual. ¿Y el señor Félix? A ver, yo soy secretario de Asuntos Económicos del partido. Eso es institucional, Claro, yo digo para eso la es institucional. campaña. Pero eso, a ver, eso ya el equipo de campaña decidirá el rol que tú juegas. Interesante. Te lo voy a decir porque, por lo Sí, siguiente, voy a la experiencia, porque Antes de ir a la pausa. una vez me plantearon a mí en una de las campañas electorales que acompañara en el equipo operativo en el Distrito Nacional. Y yo le dije, no, yo no participo en ese equipo. Yo no me siento ahí en ese equipo, no me reflejo, no me veo reflejado en ese equipo. Ah, bueno, pues te ponemos en otro lado. Quiere decir es que eso no funciona como, este estuvo con fulano y ahora te excluimos. Bueno, puede que haya casos muy particulares, pero en sentido general, todo el que gana una candidatura, sea aspirante o no a esa candidatura, pero la gana, ¿qué es lo que quiere? Te pregunto, ¿cuál es el objetivo? Ganar. Ganar. ¿Y para tú ganar qué necesitas? Sumar. Y mientras más gente tú sumas, más fuerte eres. Bien, vamos a la pausa. Luego de esta pausa, como está, por lo menos para mí, muy claro lo que ha sido la participación interna de ustedes hasta el momento en que fueron equipo formal encabezado por Francisco Domínguez Brito para la consulta, vamos a hablar a partir de ahora, en la próxima pausa, de las experiencias de ustedes que han sido parte de gobierno en cuanto al trabajo que hay que hacer ahora, y hacer algunas evaluaciones del espectro político, del momento que estamos viviendo en unas elecciones que están cerquitas, están bastante cerca. Así que con esa experiencia de ustedes dos, vamos a desglosarlas en ese aspecto después de la pausa comercial. Charlie Núñez, Guarocuya Félix, de invitados hoy día en País 2024.